La nutrición del ganado define en gran parte la productividad en las fincas. Hoy, en Por el Campo, ponemos la lupa sobre la suplementación con sal. Examinamos la teoría con un asesor técnico y vemos la práctica real desde una finca que aplica estos procesos. En Por el Campo quisimos conocer un poco más sobre la ganadería, así que nos vinimos para la finca San Antonio a conocer cuál es la importancia de la sal en estos animales. Acompáñennos. Hoy estamos por acá entonces para hablar de todo el tema de ganadería. Les vamos a recomendar algunos productos y dar algunos consejos para que no caigan en la parte más crítica cuando tienen ganado. Entonces para eso les trajimos a un invitado súper especial. Él es Cristian Pineda, es técnico de la empresa Somex y con él vamos a conversar sobre las partes más críticas, necesidades del ganado y por supuesto cómo ayudarles en cada etapa. Cristian, bienvenido a Por el Campo. Gracias, Alejandra, muchas gracias. Bueno, con Cristian vamos a conversar entonces sobre, inicialmente, qué es la parte más problemática o más crítica de la ganadería. Listo, Alejandra. Alejandra, yo creo que la ganadería tiene muchos retos. Nosotros como técnicos pues, de la empresa Somex hacemos campo, visitamos fincas y vemos muchas problemáticas en la ganadería, en unas etapas críticas. Entonces nosotros nos hemos enfocado en guiar a los ganaderos, a los productores, cuáles son esas etapas críticas en la ganadería en general, en una vaca de cría, los días abiertos, en un levante ceba, ese postdestete, y en la ceba esa etapa de finalización. Hay unas etapas críticas y debemos de tenerlas claras y conocerlas para no perder plata en estas etapas. Bueno, y precisamente hablando de esa pérdida económica o pérdida de dinero, esto es una de las peores cosas que le puede pasar a un ganadero, ¿cierto, Cristian? Sí, claro, porque no lo vemos, digamos los días abiertos no lo vemos o muchos ganaderos lo hacemos tangible cuánto es, pero yo siempre lo digo así, la plata en las ganaderías de cría está en reducir los días abiertos, porque muchos de los ganaderos nos enfocamos, y me meto en el cuento porque resalto, pues tengo una ganadería en Cimitarra, entonces ¿cuál es ese reto que digamos es reducir esos días abiertos? Muchos ganaderos nos enfocamos en la cría, en el ternero que yo vendo de 180, 200 kilos, que me lo pagan a 9.000, 10.000 pesos, pero no vemos esa vaca, cómo va ese proceso de la parte reproductiva y preñarse. La plata en la ganadería de cría está en reducir los días abiertos. ¿Cuánto? Hay unos promedios a nivel nacional que no somos los mejores. Colombia pues viene trabajando hace muchos años, no son los mejores datos. Versus otros países como Argentina, Estados Unidos. Los días, un dato, un promedio, es algo general. En Colombia estamos preñando las vacas casi que al destete. Ese es el promedio. Entre 6 y 7 meses estamos preñando las vacas. ¿Sí? ¿Qué es lo ideal? La vaca hace una involución uterina, 40, 45 días. Desde ahí ya se debe de estar preñando mi vaca. Démosle un plazo, un reto, 120 días. 4 meses después del parto, las vacas se me deben de preñar. Si no, de ahí para allá estoy perdiendo plata y es lo más tangible. Que el ganadero no lo ve, digamos, en eso. Pero se le está demorando su vaca en volver a un parto. Y ahí es donde tenemos la idea, el ganadero, que tenemos una vaca, un ternero al año, ¿sí? Si yo no preño mi vaca antes de los 90 días, no se me cumple esa. Y muchos ganaderos nos quedamos con el concepto de una vaca, pero no miramos el promedio de mi hato, que son 40, 50 vacas, no miramos el promedio en general. Puede ser que una se me preñe en esos días, en 90 días, pero el promedio puede ser a los 6 meses. Y eso es lo que a veces no damos. Por eso la invitación es a los ganaderos que hacer un proceso de llevar registros, un manejo muy ordenado en las ganaderías de cría que tienen retos tan grandes por ese desbalance energético que tiene la vaca posparto, ¿sí? Que pierde condición corporal, y una vaca delgada o flaca no se me preña. Es lo primero que bloquea la vaca, la reproducción. Cristian, este programa lo ven muchas personas, no solamente los que son ganaderos, entonces puede que algunos tengan la duda de qué es un día abierto.
Un día abierto es el proceso, digamos, de la vaca. Me llega un parto, ¿sí? Día 0, el parto. ¿Cuánto yo me demoro del parto, digamos hoy, a cuando la vuelvo a preñar? Entonces, esos son los días abiertos. Lo ideal, la vaca llega en un proceso, digamos, de involución uterina, donde expulsa las placentas, que haya sido un parto natural, no hubo un problema, una distocia, retención de placenta, que me tocó ayudarle, un problema reproductivo, que fue un parto normal, natural. Hay un proceso de involución uterina, ¿sí? Que donde la vaca empieza a expulsar todos esos líquidos, a expulsar la placenta, que eso normalmente dura 35, 45 días. De ahí también depende mucho la alimentación del animal, la suplementación mineral que yo le doy a esa vaca. Entonces 45 días natural, ¿sí? Desde ahí es lo ideal que yo empiece a preñar mi vaca. Lo ideal es que a los 20 días, ella cada 21 días va a hacer un ciclo o una onda folicular, va a presentar celo. ¿Sí? Entonces 40 días, 60 días, 61 días me está presentando celo. Si la vaca viene en una nutrición bien, sana, ordenada, entonces me presenta celo a los 21 días, lo ideal es que ella ahí ya la preñe. Listo, no logró en esa, a los otros 20, a los 80 días, 90, 120 días. Lo ideal es que ese promedio yo no me pase de los 4 meses, ¿sí? Porque en ese primer tercio es donde yo debo enfocarme todo a preñar esa vaca. Si yo no logro preñar esa vaca en el primer tercio, en los 3, en los 4 primeros meses después del parto, el segundo tercio, que es del mes 5 en adelante, la vaca se me va a entregar más al ternero, porque es donde va a dar en vacas de producción de leche, pues va a haber su pico de producción. Entonces todo lo que ella se va a alimentar, se va a nutrir, va a ser primero para ella, luego para producir leche, si son vacas de lechería del trópico, para dar la leche, y para su cría. Entonces lo que olvida ahí es la reproducción, y ella, como le digo, entra en un anestro o bloquea la parte reproductiva, ¿sí? Por eso nos debemos de enfocar en esos primeros 4 meses, dándole chance así, porque lo ideal es 90 días, 3 meses postparto para que la vaca se me preñe. Entonces el día abierto es cuando me parió y cuando la vuelvo a preñar. Súper importante acá lo que Cristian mencionaba, y es que de pronto con 1 o 2 vacas no se va a ver tanto esa pérdida económica, pero ya si son 20 vacas, por supuesto que se va a ir aumentando. Cristian, entonces para, digamos, compensar ese tiempo, para que la vaca se pueda recuperar prontamente, ¿cuál es la solución más efectiva? Enfocarnos mucho ahí, por eso en ganaderías de cría del trópico, voy a hablar de eso que estamos en su salsa, pues en la zona, ganaderías del trópico de cría. El reto es, buena, digamos, la vaca llegó a un parto, o preparar, nosotros nos enfocamos preparar la vaca en un preparto, ¿sí? Antes del parto, con una suplementación estratégica en minerales o un suplemento adicional a esa vaca, para que cuando ella me llegue al parto, acá al día 0, llamo yo así, entonces la preparo, nosotros recomendamos 20 días antes o 30 días antes del parto, que darle a ella que llegue una condición corporal o en estatura o... sí, digamos, condición corporal óptima por encima de 3,5, para que cuando ella llegue al parto no se me venga un desbalance energético. Entonces, ¿qué le doy acá? Mucha energía, proteína antes del parto, porque si yo la llego al parto con baja condición corporal, es una vaca que me va a venir así, en una curva de descenso. Va a empezar a perder condición corporal por el desgaste energético y nutricional que tiene esa vaca. Y si no la mandamos a las mejores praderas, ¿sí? Entonces ella no soy capaz. Cuando yo la ataco acá y llegó en baja condición corporal, ella empieza así y no se me preña. Y yo sacar esa vaca de una baja condición corporal me voy a demorar 3 meses, 4 meses. 3 meses bajito. Y para que me empiece a ovular, otros 2 meses. Ya vamos 5 meses. Son 5 meses. Y ya el ternero ya 5 meses ya va. Entonces, y ahí empiezo a empezar a preñar. Son vacas que se me preñan al destete, que puede ser 7 meses y medio, 8 meses. Ese es el promedio a nivel nacional, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Dar un suplemento mineral antes del parto y 120 días antes del parto aportando minerales, un paquete de minerales, calcio, fósforo, selenio y proteína, fuentes de nitrógeno, microorganismos ruminales, para que esa vaca lo que coma lo degrade rápido y la proteína lo mantenga en condición corporal y esa parte reproductiva trabaje, ovule y me presente un celo. En ganaderías del trópico ya mucha gente que se ha enfocado, como se enfocan, digamos, a preñar esas vacas, entonces después de los 45 días hacen protocolos de IATF, ¿sí? O en otras partes donde hacen transferencia de embriones. ¿Qué hace un IATF? Un protocolo de eso, un protocolo hormonal. Es hacer que la gran concentración, el número grande de vacas que están vacías, me presenten celo o me salgan de un anestro para que se me preñen rápido. Entonces viene un IATF, entonces muchas ganaderías hacen
un IATF al día 45 posparto para que haya esa onda folicular, e inseminan o ponen toro, o inseminan y pasan el toro después, o hacen 2 IATF. Entonces enfocan toda esa vaca, hacerle protocolos, buena nutrición los primeros 90 días para lograr esas preñeces antes de los 120 días. Acá es muy importante destacar que hay varias etapas que requieren suplementos diferentes. Me gustaría, Cristian, que hablemos puntualmente de esos suplementos, porque puede que haya muchas personas acá viendo el programa que quizá tengan ganadería y que están interesados en saber cuál les puede funcionar. Nosotros en esa investigación, en ese andar, Somets ha investigado, digamos, que los animales necesitan minerales, que normalmente están en el pasto. Pero como Colombia, digamos, tiene unos pastos, unos suelos con unos minerales altos, otros muy bajos, entonces el pasto no nos suple el 100% de los requerimientos que necesitan esas vacas: calcio, fósforo, magnesio, selenio. Entonces Somets, en esa investigación empezamos con sales mineralizadas, ¿sí? Aportar un producto con alta carga en minerales, cobre, selenio, zinc, que es muy indispensable en la parte reproductiva, pero hemos dado también que si le adicionamos algo más en la sal, como fuentes de proteína, fuentes de nitrógeno. Nitrógeno es una urea en una concentración que los animales lo pueden asimilar. Ojo con este dato, estos productos nitrogenados que les llaman solamente son para las vacas. ¿Qué hace ese nitrógeno o esas fuentes de urea en la sal? Es mejorar condición corporal, alimentar esa flora ruminal que ellos tienen en el estómago, en el rumen, ¿sí? Para que desde ahí se multiplique esa flora ruminal. Yo les llamo como que hayan más soldaditos trabajando allá. Descompongan mejor el pasto, y eso también, esa urea la van a convertir en energía que se va a convertir, digamos, en masa muscular. Sí, entonces, en una vaca antes del parto, un producto nitrogenado, Nitromin Cría, que es un producto, digamos, con fuente de nitrógeno que mejora esa condición corporal. Luego, cuando ya preñó la vaca, vamos con un sostenimiento, con un producto como Bovimin, que solamente es alto en minerales. Nosotros hemos hecho análisis de pasto, nosotros lo hacemos muy personalizado a muchos ganaderos, recomendándole el producto según su finca. Bovimin es un producto que más, digamos, se utiliza en la zona, y muchos me dicen: Cristian, pero ¿por qué siempre viene el técnico de Somets y Bovimin, Bovimin? Yo que he visto, no es porque, digamos, lo ideal sería una sal para su finca, pero a veces nos hace poco fácil una sal para finca. Entonces, la vaca, antes de preñarla, un producto como Nitromin Cría, que traen con minerales y fuentes de nitrógeno y proteína. Y vacas de sostenimiento, Bovimin. ¿Y por qué Bovimin? Porque lo más deficiente en la zona es el azufre y el calcio. Bovimin suple esas deficiencias, digamos, en esos minerales: calcio, azufre, y trae un fósforo. Necesitan fósforo, pero no tan alto, digamos, como en la cría, un fósforo del 3%. Entonces, las vacas se sostienen en un azufre alto, que es una de las sales más azufradas, o trae un azufre alto, ayuda, no controla totalmente la incidencia de mosca, garrapata, nuche, ¿sí? Hasta el mismo murciélago, ¿sí? Repele un poco, baja la incidencia, no controla totalmente, ¿sí? Entonces, y por costo, porque no es la misma inversión que yo doy acá para preñar la vaca que para la vaca sostenerla para el parto, ¿sí? Entonces es una sal de sostenimiento. Quienes deseen adquirir estos productos pueden conseguirlos en Asistagro con don John Mario. Él es el distribuidor autorizado de la marca o de la empresa Somets. Cristian, bueno, quiero preguntarte también una cosita, y es que hay sales de diferentes precios y la diferencia es bastante considerable. ¿Qué tiene que ver eso? ¿O cuál es la calidad? Es una pregunta que muchos pues nos han hecho, o sea, en campo, y uno va y pues Somets lleva 31 años en la investigación, en la innovación de estos minerales, que a veces vemos algo tan básico como la sal blanca, que es el cloruro de sodio, ¿sí? Algo tan básico, que Colombia pues somos llenos, o sea, grandes productores, y Somets, en sus exigencias que tienen calidad, ese cloruro de sodio o la sal blanca, mantenemos un 30% del mercado nacional, pero por las exigencias que tiene, un 70% de la sal blanca, algo básico, es importada, ¿sí? Por la exigencia, digamos, de la calidad. Entonces, ¿en qué puede ir este precio? En la calidad de las materias primas, ¿sí? El otro, el fosfato, ¿sí? Que es el fósforo y el calcio, ¿sí? Depende de la calidad de estos fosfatos, el animal me va a responder, o ahí entra el lema de nosotros, que es la respuesta animal, ¿sí? ¿Cuánto me responde el animal de lo que se consume? Una sal, voy a decirlo así, una sal del 8%, que son a 40.000 pesos, versus a un producto similar a nosotros que está
alrededor de 3 veces más, ¿sí? ¿En qué va eso? En la calidad del fosfato o la materia prima y cuánto el animal puede asimilar, ¿sí? Puede desdoblar y él nutrirse. Esos fosfatos, si no son de muy buena calidad, como fuente de harina de huesos, que hay fosfatos de harina de huesos, ¿sí? Entonces el animal lo puede asimilar solamente un 5% de lo que está comiendo. O sea, un 95% de esa sal, que llaman al 8%, que no le va a hacer provecho. No, el animal no lo asimila, entonces no me responde, ¿sí? Versus a un producto que hay evaluaciones técnicas de campo, en laboratorios que tenemos certificados, donde el animal es capaz de asimilar ese fósforo que sí va ahí al 8%, pero asimila con un producto de nosotros el 95%, un 99% de lo que va ahí. Sí se da también en condiciones óptimas, frescas y muy constantes, que el animal lo puede asimilar. Entonces esa es como la diferencia. El cobre, el zinc, el selenio, que son muy indispensables para la parte reproductiva. Les doy un dato. En los análisis que yo he hecho de pasto en la zona, el cobre es el mineral más deficiente en los suelos. Por eso las sales de nosotros para la cría son muy formuladas o muy reestructuradas en ese cobre que el animal responde a una concentración alta, ¿sí? Para que el animal lo pueda asimilar y le pueda, digamos, a nivelar esos requerimientos que necesita. Cristian, definitivamente esta es una información que puede ser de utilidad para muchas personas, quienes tienen ganado y nos están viendo. Considero que la empresa Somex tiene gran variedad de suplementos para las diferentes etapas, como lo hablábamos ahorita. Muchas gracias por habernos acompañado en este espacio, con esta información de interés. Ya saben que si tienen alguna duda sobre estos productos, pueden conseguirlos en Asistagro. Cristian, ¿algún mensaje para finalizar que quieras dejarle a la comunidad frente a la ganadería? Claro que sí. Llevar cuentas, llevar registros, apuntar cuánto se nos parió la vaca, cómo yo estoy haciendo ese proceso. O sea, la ideal es que seamos conscientes si mi ganadería o mi empresa ganadera es rentable. Hagamos cuentas. Desde ahí los invito que, digamos, acerquen al negocio de don John Mario, soliciten la asistencia técnica, sea de los técnicos de don John Mario, o nosotros podemos acompañarlos a campo, donde hacemos un análisis bromatológico del pasto y le recomendamos, digamos, qué producto es el que debe dar según su etapa productiva de los animales. Y el mensaje es que hagamos cuentas, miremos si realmente nuestras ganaderías son rentables. Si sí tenemos el concepto de tenemos una vaca, un ternero al año, ¿sí? Y si es eso, solamente es una vaca o es mi promedio, que es lo ideal, tener ese concepto. Bueno, por acá lo tienen entonces. Vamos en este momento a conversar con don Iván. Él es el que en realidad está acá con todas las vacas, a su cuidado. Así que él nos va a contar cuáles son esas diferencias que él ha percibido haciendo el uso de estos productos puntualmente. Nos encontramos entonces por acá con don Iván Darío Urrego Urán. Él es el encargado de cuidar acá a todos los ejemplares, a todos los terneros, las vacas y los toros. Entonces queremos que usted, que es el que vive acá de primera mano con ellos, nos cuente cuál ha sido la diferencia que usted ha notado cuando se les dan minerales y cuando no. Sí, yo he notado mucho. ¿Cuáles son esas diferencias? Las diferencias que el ganado presenta afectaciones musculares, hay boquinches, pues esas son las afectaciones. Pero las musculares me preocupan mucho, porque pues, me imagino que es eso, la falta de sal, por experiencia se lo digo. Es decir, que la falta de sal puede generar malformaciones. El ganado debe tener la agüita limpiecita y la sal. En el caso de nosotros usamos pues la sal Somex, que para las crías, sal cría, para los atados que llamamos. Y sí, a mí me... O sea que ustedes acá tienen diferentes sales. Diferentes sales porque tenemos también engorde, pues acá tenemos todo el proceso. El levante, los gordos y los atados, por supuesto, que son los que nos dan las ganancias. Y entonces para cada uno de ellos es un suplemento completamente diferente. Sí, es diferente. Los atados, ellos lamen la sal cría, Somex. Y ya, pasamos a otro proceso, cuando los destetamos, les damos bobillón.
Pero si no les damos bovillón, les seguimos dando sal cría hasta que ya les podemos dar el bovimil. Es lo mismo. Hacemos ese proceso, agüita y sal, siempre. ¿Cuál es el punto más crítico en la crianza del ganado? El punto más crítico, hay veces que tenemos muchos puntos críticos. Tenemos que, por ejemplo, las pestes, en el sector caliente, el nuche, me imagino que el frío pues. Y hay veces la topografía también para los animales. Si no sabemos hacer una buena rotación y detectamos los peligros, ahí está porque los dueños del ganado van a brincar porque hay tanta pérdida. Entonces uno mira a controlar la garrapata, que para eso vienen, por eso necesitamos la sal al día, la agüita, para que no llegue esas afectaciones de garrapata. Eso también lo ayuda mucho. Don Iván, usted nos menciona un tema de rotación. Ya para finalizar, contémosle a los televidentes en qué consiste esa rotación. Nosotros aquí manejamos, la rotación es, o sea, reducir, no tirarlos a campo abierto como se dice, váyanse para la playa, no, acá reducimos, vamos pasando de potrero en potrero. Por decir, pasamos al potrero, hablemos de miradores, mirador 4, mirador 1, mirador 2, 3. En este momento están comiendo mirador 3, vienen de mirador 2 se va a respetar y ya lo está esperando mirador 3, que es el potrero. Pues la idea es, porque el ganado no puede andar así a la deriva acabando con todos los potreros, así se nos acaba el pasto, Y el silvopastoreo, que es tan importante porque tenemos el madre cacao, los manís, los samanes que nos ayudan mucho. Y yo me imagino que pues que para nosotros es muy importante la rotación por eso. Bueno, ahí tienen también un consejo bastante importante y es el tema de seccionar los potreros y hacer una rotación entre ellos para evitar que se desgaste de más el terreno. Don Iván, muchas gracias por habernos acompañado en Por el Campo. Claro, con mucho gusto. Aprender de lo que se hace bien en nuestro propio territorio es la clave para avanzar. El debate sobre la suplementación con sal queda abierto para su finca. Muchas veces la clave del éxito está en esas pequeñas cifras que pasan casi imperceptibles. Hasta acá el capítulo del día de hoy en Por el Campo. Esperamos que esta información haya sido de su utilidad. Ya saben que si quieren conseguir estos productos que mencionamos en el programa, pueden hacerlo en Asistagro, nuestro patrocinador oficial. Nos vemos pronto en una próxima emisión de Por el Campo.